Ya dimos un margen de tiempo para que se sumaran todos los interesados. Vamos a comenzar. Voy a hacer la presentación de nuestro relator del día de hoy. Soy Digna Súa, también académica del programa de Magíster en Gestión. Participo en 2 de las menciones. Y hoy día entonces estoy coordinando estos módulos introductorios al magíster. Les recuerdo que este es el segundo módulo de una serie de 6. Los próximos van a tocar temas de tributación, de contabilidad y finanzas y de herramientas justamente para hacer búsqueda de información y poder preparar documentos de nivel de magíster, ¿no? Vamos a entregar ahí algunas herramientas que puedan ser útiles. Hoy día entonces vamos a dar inicio al módulo que está referido a gestión. Quien nos acompaña, el relator hoy día, es el profesor Nicolás Contreras Barras. Él es doctor en Ciencias de la Administración e investigador en las áreas de Estrategia, Innovación y Gestión. Él va a compartir su experiencia hoy día y su visión sobre la evolución de la disciplina y su aplicación en los desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones. Esperamos que esta actividad sea una instancia enriquecedora para todos ustedes, que sea aprendizaje y también combinado con reflexión. Agradecemos nuevamente su participación y los instamos a que busquen información respecto de nuestro magíster, que está disponible en nuestra página web, para aquellos que todavía no están formalmente inscritos como postulantes al programa. Les recordamos que el programa va a dar inicio en el mes de septiembre, así que todavía hay tiempo para que puedan acercarse a conversar con los directivos y los coordinadores del área de admisión. Espero que tengan una linda jornada, que logren conversar, ¿no es cierto?, temas interesantes, intercambiar opiniones ahí con el doctor Contreras, y que les sirva, ¿no?, de motivación, ya sea para estar con nosotros o seguir otros programas. También tenemos algunos programas de diplomado que también podrían ser de su interés. Así es que muy bienvenidos. La Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso está muy complacida de estar generando este tipo de oportunidades de encuentro y sobre todo de tener la participación de todos ustedes. Un día viernes por la tarde, la mayoría está cansado, ¿no?, después de una jornada de trabajo, pero que se den el tiempo de estar acá, eso da cuenta de que hay interés por seguir aprendiendo. Si es que no dilato más y dejo con ustedes a nuestro profesor Contreras para que dé inicio a su presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Digna, por la presentación. Vamos a comenzar justamente como nos señaló. Para mí también es muy grato poder compartir con ustedes. Yo soy profesor, como bien señalaba la profesora Digna, de la Escuela de Comercio. Tengo estudios de posgrado, como bien señalado también, como doctor en Ciencias de la Administración. Tengo otros estudios también de posgrado en áreas de Data Science también y de áreas de la gestión propiamente tal, y en pregrados también un área, digamos, de la gestión en temas de ingeniería comercial, ¿cierto? Y en temáticas de psicología y sociología. Entonces, en base a eso, nos propusieron desde la escuela poder participar en estos conversatorios, poder mostrar algunas experiencias, contenidos desde el magíster en gestión, y específicamente a mí me ha tocado trabajar mucho con la mención de control, que está muy relacionado con la gestión, y es ahí donde he preparado una presentación donde vamos a hacer una mezcla entre elementos que vamos a ver dentro del magíster, pero también desde la experiencia que nosotros investigamos y algunas temáticas que nos hacen sentido, y un poco mostrar hacia dónde va a ir finalmente aquellos alumnos que deciden la opción de poder tomar, ¿cierto?, este magíster. Algunos ya sabemos que están dentro del programa y otros están también evaluando la posibilidad de poder estar en él. Así que vamos a pasar por una presentación. No obstante eso, todas las consultas, dudas siempre van a estar bienvenidas al momento de poder que ustedes las puedan manifestar. Entonces, partiendo justamente, el título de esta presentación se llama Evolución de la Gestión y Herramientas de Análisis. Pretenciosa porque en el fondo vamos a abordar algunos elementos de cómo la gestión ha ido evolucionando en el tiempo, y vamos a mostrar algunas herramientas y conectándolas justamente con
elementos de un sistema que a nosotros nos hace sentido que cuando nos acercamos a un magíster de gestión, tengamos claro que la gestión no solamente muchas veces pasa dentro de la organización, sino que también conecta otras instancias. Entonces, desde ahí partimos la presentación entendiendo que la gestión en sí misma viene a ayudar a cumplir objetivos, a solucionar problemáticas organizacionales y está siempre conectado con diferentes sistemas. El entorno puede ser un sistema y en el entorno que nos rodea, que cada día nosotros estamos en contacto con él, se generan tendencias, cambios sociales, regulaciones, hay competencias, oportunidades, un sinnúmero de fenómenos que están pasando en ese entorno. La gestión lo que hace es tratar de leer, traducir ese entorno y poder generar ya sea soluciones o adaptarse justamente como un elemento central, como cualquier sistema, para la sobrevivencia en el tiempo. Acá ya empezamos a darnos cuenta que la gestión va a tener un elemento fundamental, ¿cierto?, en este entorno. Esa gestión le presenta soluciones a ese entorno, va a tratar de capturar oportunidades de ese entorno, y es ahí donde en el magíster y en general las organizaciones van también desarrollando ciertas prácticas, aplicaciones de herramientas que nos permiten justamente bajar esa incertidumbre y aprovechar lo que puede en un momento estar dándose en el entorno. Así como está el entorno, lo externo, también está la organización propiamente tal como sistema, y ahí en esa organización existen recursos, capacidades, procesos, estructuras y fortalezas internas que de alguna u otra manera, como yo los voy configurando, me van a generar oportunidades también, me van a poder dar la base para poder subsistir en el tiempo, poder generar innovación, poder enfrentar problemáticas también que vienen desde el entorno, pero que de alguna manera, ¿cierto?, también van repercutiendo en nuestra organización. Desde ahí también la propia organización de su propio sistema también va generando conflictos, ¿cierto? Y yo también a través de la gestión voy encontrando herramientas disciplinares, específicamente en gestión de personas, por ejemplo, gestión del cambio, para poder abordar problemáticas que se pueden dar internamente, ¿cierto?, en la organización. Esto está directamente relacionado con las personas. Las personas pasan a ser un elemento fundamental dentro de la organización. Hoy día claramente hay un determinismo tecnológico, la tecnología está atravesando muchos de los procesos de gestión, pero las personas finalmente son los que lo lideran, los que lo ejecutan y de alguna manera los que interactúan dentro de esta organización. Por lo tanto, hay temáticas de la gestión que también se ven dentro del magíster, pero que también nosotros somos que somos espectadores y también participantes, donde la cultura, el clima, las competencias, el talento pasan a ser fundamentales. Y todo esto está inserto en ese entorno que hablábamos, con un mercado y los resultados que uno espera obtener. Y ese mercado finalmente va a estar necesitando, y nosotros como organización vamos a generar propuestas de valor con ciertos indicadores, metas, ciertos y desempeños que necesitamos hacer para poder ir midiendo este progreso. Entonces, si nos damos cuenta, la gestión en general es un sinnúmero de fenómenos sociales y organizacionales que se deben abordar como una primera mirada desde diferentes disciplinas. No solamente muchas veces desde el proceso y desde finalmente cierto, esos elementos internos que muchas veces vemos en las organizaciones, sino también entender el entorno pasa a ser un elemento fundamental. Y desde ahí partimos en esta mirada desde el entorno, entendiendo que ustedes van a encontrar también en el magíster herramientas que los van a hacer y los van a llevar, ¿cierto?, a preguntarse el por qué finalmente de muchos de los hechos sociales se están dando digamos, en este entorno tan incierto y tan cambiante. Y desde ahí, muy brevemente vamos a verlo ahora, pero en el magíster se ve con mucha profundidad, podrían existir diferentes paradigmas de visualizar justamente estas instancias. Acá yo les muestro 5, digamos, de estas teorías, que puede ser la sociedad del riesgo, los vamos a estar brevemente comentando, la sociedad en red, ¿cierto? La aceleración social, la modernidad reflexiva y la modernidad líquida. Conceptos teóricos que nos van a estar dando un constructo para poder acercarnos a analizar esos cambios en entorno. Eso es muy interesante porque de alguna manera cuando uno está gestionando, justamente, ya sea
una empresa que está proponiendo un producto, un servicio, lo está haciendo justamente en un hábitat donde están justamente cambiando estas cosas, y entender el por qué, entender los factores relevantes de ese cambio puede en un momento determinado transformarse en una ventaja para, en este caso, las organizaciones. Brevemente, ¿cierto? Ustedes pueden visualizar, ¿cierto? Diferentes teorías. La idea central, por ejemplo, que nos propone la sociedad del riesgo es que hay un cambio social donde ya la modernidad no solo va a distribuir riqueza, sino que también de alguna manera distribuye riesgo. Sostiene finalmente esta teoría, ¿cierto?, de Ulrich Beck, que las amenazas globales finalmente, ¿cierto?, que el progreso lo genera, exceden fronteras, ¿cierto?, y afectan a los sinnúmero de vidas cotidianas, y eso generan pequeños micro, ¿cierto?, instancias donde se van generando una incertidumbre, ¿ya? Y finalmente con mayor vulnerabilidad y esa sensación de inseguridad social. Pensemos en una sola industria, la industria del transporte, Uber, por ejemplo, en muchas instancias, ¿cierto?, se generaron posibilidades, una posibilidad que uno pueda tener, pero genera cierta idea de precariedad de alguna manera en un momento de no tener una asistencia social tan clara detrás de esto. Bueno, justamente estos cambios de sociedad del riesgo te dice, como teoría, que estas modernidades avanzan a una segunda modernidad donde al parecer este tipo de modelos va a seguir desarrollándose en el tiempo. Son producidos por el mismo desarrollo, son globales, difíciles de prever, y por lo tanto los sistemas de gestión que uno debería empezar a desarrollar dentro de las organizaciones deberían tener en conciencia que justamente esta flexibilidad, ¿cierto?, o precariedad que algunos le llaman, otros le llaman flexibilidad, va a tender finalmente, ¿cierto?, a sostenerse en el tiempo. Este mundo sólido que existía antes de certezas ya no están así, por lo tanto, en el fondo empieza a existir justamente, ¿cierto?, una cierta idea de crisis y ansiedad social sobre esto. Y de ahí vienen conceptos que se empiezan a cruzar de esta teoría, como la incertidumbre, ¿cierto?, del futuro que se vuelve menos predictivo, una cierta precariedad finalmente, ¿cierto?, en esta flexibilidad que en el fondo se empieza a desarrollar. Pensemos en el mercado de los freelancers, que finalmente uno propone, digamos, un servicio, lo toma y se extingue, digamos, finalmente, ¿cierto?, esa relación contractual, y eso ya queda responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso es algo que empieza, digamos, a aflorar fuertemente con la globalidad. Claramente hay una desigualdad finalmente frente a esto. Aquellos que tengan un conocimiento mucho mayor van a ser capaces de capturar de mejor forma las cosas versus aquellos que no lo tengan. Lo vemos claramente, por ejemplo, con el manejo de la IA, ya sea generativa o en el desarrollo de agentes. O sea, las personas que logren rápidamente captar y entrar en este mundo van a generar una diferencia exponencial. Esto es lo que dice Ulrich Beck, ¿cierto?, sobre estos elementos. Y claramente también nos señala sobre un concepto que es la vigilancia y la tecnología que van de la mano. O sea, hoy día estamos vigilados constantemente cuando vamos a comprar al supermercado, cuando nos transportamos con nuestras aplicaciones, y eso genera una información de datos y estamos vigilados por todas partes. Entender que estamos en ese mundo puede llevarnos también a ser más conscientes en un momento de estas problemáticas de gestión. Y aquí tenemos dos opciones: luchamos contra esta, digamos, idea de vorágine, o nos vamos adaptando de la mejor forma posible. Y al parecer, ¿cierto?, una de las cosas que vamos a ir conversando es que la tecnología que produce justamente esta sociedad también importante del riesgo, al parecer en la historia también siempre gana. Cuando decimos que siempre gana, es que de alguna manera todos los procesos tecnológicos de cambio se van quedando finalmente, ¿cierto?, en la historia y se van fortaleciendo y consolidando. Interesante desde ese punto de vista entender estos sistemas sociales. Así como también está la de Ulrich, está otro concepto que es la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, filósofo, sociólogo muy interesante también, que propone y una idea central que plantea que justamente todo se volvió más líquido. Ya cuando hablamos de que se vuelve más líquido algo, es que es menos estable, más moldeable, más cambiante y difícil de fijar. Ya sea los vínculos y trayectorias y las entidades dejan de ser tan duraderas, y finalmente, ¿cierto?, esto podría estar propiciando cambios rápidos y una experiencia, ¿cierto?, cotidiana marcada por la fragilidad. Ya volvemos a la misma concepción, si se fijan.
Ulrich y tanto Bauman empiezan a tomar esta idea, digamos, de transformación de algo sólido, de la modernidad finalmente, ¿cierto?, que existía antes, a una posmodernidad, donde las verdades de la modernidad respondían a instituciones muy rígidas, la familia, la iglesia, muchas veces, también a sociedades, digamos, a instituciones muy digamos, sólidas en el tiempo, y esto empieza a tener una, digamos, mirada más plástica, más dúctil. El concepto de familia ya no es el mismo concepto de hace 40 o 50 años, hay nuevos conceptos de familia, ¿cierto? Hay nuevas aceptaciones finalmente en un sinnúmero de instituciones que se fueron creando. Eso finalmente, ¿cierto?, hace que esta incertidumbre y esta idea de flexibilidad se va transformando. El consumo influye justamente, ¿cierto?, en la identidad y en el reconocimiento de esta idea. Volvemos a hacer ideas, frases específicas: vínculos frágiles, inestabilidad, inseguridad, flexibilidad obligatoria. Nos propone este autor justamente que hacia allá probablemente este progreso, este mundo digital, el avance tecnológico nos va a llevar justamente a esto. Claramente los autores tienen una posición, ya hay una posición del punto de vista de su mirada. Acá siempre mi recomendación es que cuando nosotros estudiamos esto en el magíster o lo miramos desde un paradigma mucho más pragmático. El pragmatismo finalmente, ¿cierto?, acepta que hayan ciertos constructos que uno los pueda tomar y tomar lo que le sirve finalmente en la teoría y entenderlo para los propósitos finalmente que uno tenga. Así como está esta idea, ¿cierto?, de fragilidad, también hay otro concepto que vemos también dentro del magíster en profundidad, que es la sociedad en red de Manuel Castell. Manuel Castell finalmente, ¿cierto?, nos habla de un concepto que finalmente dice que la sociedad actual, contemporánea, ¿cierto?, se configura en red. La tecnología articula los flujos de información, conecta los nodos globales y reorganiza la vida cotidiana. Finalmente, ¿cierto?, el poder circula por las redes que generamos, plataformas y datos, generando también nuevamente elementos de desigualdad, pero elementos de nuevas configuraciones que se van dando en redes específicas. La conectividad, claramente, ¿cierto?, ayuda a esta configuración de redes. Las personas, instituciones, mercados se conectan. Un ejemplo de esto es lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros estamos conectados en red, permitiendo estar en diferentes partes del mundo, diferentes partes de Chile, conectados, construyendo una red a través de una charla, a través de un magíster, a través de un programa, y nos vamos conectando en un nodo que probablemente la tecnología anteriormente no lo permitía, por cómo estaba desarrollada, pero hoy día esta tecnología permite amplificar esa conexión de redes. Pensemos que LinkedIn también está muy asociado a estos conceptos de redes, como de alguna manera estas redes van fijando no quizás relaciones tan, digamos, sólidas como eran antes, ¿cierto?, en otras etapas, sino más bien relaciones que son más débiles. Y ahí hay todo un desarrollo que vemos dentro también, ¿cierto?, del magíster sobre la teoría de los lazos débiles y las teorías finalmente que hay detrás. Nuevamente, digitalización, conectividad, plataformas, brecha digital, es lo que nosotros vamos viendo a través de esta sociedad en red. Luego de eso vienen dos ideas centrales más, otra de Giddens, que dice que en estos tiempos convulsionados, a su vez también, la modernidad que nos permite, que en el fondo nos saca de estos pilares que eran antes como verdades absolutas, nos da la posibilidad de construir finalmente nuestra propia subjetividad como persona, y es ahí finalmente, ¿cierto?, que la biografía de nosotros se construye activamente en el diálogo con las instituciones, y nuestra construcción de identidad se va finalmente, ¿cierto?, desarrollando en base a nuestra propia subjetividad. La vida pasa a ser revisada y reorientada y planificada constantemente. Yo hoy día estoy en este lugar, pero tengo la posibilidad, en esta flexibilidad y en este mundo, insisto, cambiante que hemos conversado, a finalmente, ¿cierto?, poder replantearme nuevos desafíos, nuevas formas, a diferencia de lo que pasaba en una modernidad más sólida, ¿cierto? Me puedo plantear nuevos objetivos. Y ahí viene la construcción de la identidad. El yo se construye de manera activa. La gente busca finalmente, ¿cierto?, a través de diferentes instancias, construir su propia personalidad. Y es muy interesante ahí donde viene la construcción de marca, como las empresas van entregando
justamente, ¿cierto?, estos elementos para construir la identidad de la persona. Viene un concepto de reflexividad constantemente, ¿cierto? Se examina y se redefine permanentemente. Estoy haciendo lo que me motiva, estoy haciendo lo que me apasiona, reformulo eso y cambio el rumbo. Tengo hoy día más posibilidades de hacerlo. Hay decisiones, ¿cierto?, que se vuelven tareas constantes respecto, digamos, hacia qué rumbo seguir, y hay un proyecto de vida, ¿cierto?, que se orienta y se planifica y se replanifica finalmente, ¿cierto?, en base a este mundo cambiante. Y claramente, ¿cierto?, ya Hartmut Rose, ¿cierto?, o Rosa Hartmut, nos está señalando también que la vida moneda también genera un estrés, genera toda esta idea cambiante, esta idea tecnológica que se viene, impone ritmo cada vez más rápido, y eso muchas veces no estamos tan preparados. Esto produce cansancio, sensaciones de no alcanzar a cumplir todo lo que se necesita, y hay una necesidad, digamos, de adaptación. Es ahí también donde nosotros en el Magíster nos hacemos cargo y nos vamos a dar cuenta que claramente también surge a raíz de esta aceleración social otros elementos que vienen a mitigar, y que también lo vemos dentro del Magíster, que tiene que ver también con el bienestar, digamos, subjetivo de la persona, y vamos a estar un poquito conversando de eso. Es por esto que estas teorías también nos ayudan a mirar cómo un elemento fundamental en la historia ha sido justamente estos cambios de revoluciones tecnológicos que han determinado, por eso se llama determinismo tecnológico, que han determinado justamente muchas veces los cambios de rumbo. Y eso es interesante ver hoy día cómo en la actualidad estamos teniendo una revolución justamente industrial. Pensemos, si nos vamos atrás, como la revolución industrial, ¿cierto? La máquina a vapor, la maquinización, la fábrica, ferrocarril, generó nuevas formas de trabajo, transformó el trabajo, ¿cierto?, manual, y reorganizó el tiempo, la ejecución, conectó lugares y empezó justamente, ¿cierto?, a desarrollar nuevas formas. La segunda revolución industrial, claramente la electricidad, la producción en masa, el acero, el petróleo, la comunicación a distancia, generó también nuevamente una redefinición de empresas, la ciudad y el consumo. Se empezaron a generar nuevos productos, ¿cierto?, nuevas necesidades. Y así sucesivamente por cada una de las revoluciones. La pregunta interesante es, y lo que nos estamos preguntando todos los que estamos estudiando el fenómeno del management, el fenómeno de la gestión, el comportamiento, ¿cierto? Es qué va a pasar claramente, ¿cierto? Y qué está pasando actualmente con esta nueva revolución, ¿cierto?, de los algoritmos y de este modelamiento del conocimiento y la inteligencia artificial, ¿cierto?, para finalmente, ¿cierto?, tener un efecto en las organizaciones, en las personas, en la vida cotidiana, en el quehacer. Sin duda hay una revolución. Cada etapa tecnológica no solo mejora herramientas, sino que modela las estructuras sociales, económicas y culturales, fíjense. O sea, cuando nosotros estamos con nuestros alumnos, ya nuestros alumnos ocupan la IA para desarrollar, nosotros estamos de alguna manera tratando que éticamente puedan tener, digamos, ciertas condiciones de borde, pero la realidad es que las empresas van cada vez más a ocupar la inteligencia artificial, y nosotros estamos en un repensar en nuestra escuela, ¿cierto?, cómo generar la mejor forma para que nuestros alumnos tomen lo mejor de la inteligencia artificial, pero que no tengan quizás esos efectos nocivos que también sabemos que podrían en un momento tener. Es interesante, digamos, mirar, ¿cierto?, estas evoluciones. Por lo tanto, podríamos resumirlo, ¿cierto?, en que hay una mirada primera, ¿cierto?, en una eficiencia industrial, una producción en masa, una división del trabajo, el control de tiempos. Posteriormente, una gran etapa, ¿cierto?, de gestión del conocimiento, donde el saber, la información, la tecnología y la colaboración fue el elemento fundamental, pero hoy día está, y aquí es interesante, y nos hemos curricularmente preocupado mucho en el programa, en entender la gestión inteligente y conectada. La automatización, la inteligencia artificial y las decisiones basadas en datos es el paradigma actual, y al parecer, ¿cierto?, será el que, teniendo modelos muy flexibles, se van a ir finalmente, ¿cierto?, desarrollando en el futuro. Es importante entender que la sociedad cambia, que el entorno cambia, que justamente, como veíamos, la tecnología hace cambiar las estructuras sociales y hace cambiar también las formas de consumo. La evolución del consumo del B2B, por ejemplo, del business to business, ¿cierto?, ha evolucionado justamente hacia las relaciones estratégicas, las cadenas globales, a la digitalización, la automatización y la inteligencia colaborativa.
Esto hace que cada vez más las alianzas estratégicas, la trazabilidad de los productos, la co-creación de valor sean los elementos finalmente fundamentales. De aquí viene, a raíz de todo este cambio en torno a las exigencias, ¿cierto?, de la economía circular, los ecosistemas finalmente, ¿cierto?, productivos y concatenados, y las tecnologías que claramente están orientados a los diferentes elementos de utilizar desde el blockchain, ¿cierto?, la Internet de las cosas y otros elementos que se van desarrollando. Pero todo esto es parte de una evolución. Hay que entender y ser consciente que cada tecnología en un momento hizo posible un avance en cada uno de los elementos. No solamente en el B2B, ¿cierto? También en el B2C. El B2C también pasó de un consumo de subsistencia donde había muy poquitas ofertas, productos, se cumplían solamente las necesidades básicas, había muchas veces un autoconsumo, digamos, una idea de autoconsumo, una economía local, pasó a un consumo más tradicional, luego un consumo más industrial, a un consumo de masas. Después, en la etapa anterior que estábamos viviendo, que siguen habiendo estos elementos, no es que se traslapen y se borren 100%, siguen habiendo estos elementos. Hoy día estamos claramente en un consumo segmentado y experiencial, buscando experiencias, consumo simbólico, y ahí hay muchas teorías que en el fondo nos pueden, y vemos dentro del Magíster también, como la de Bourdieu, Smith, ¿cierto?, y el consumo experiencial, pasando hoy día ya claramente, ¿cierto?, a un prosumidor, a plataformas de consumo sostenible, donde nuevamente el Big Data, las aplicaciones, las redes sociales, esta sociedad en red, nos viene a fortalecer el e-commerce, el consumo informado y la sostenibilidad. Claramente, ¿cierto?, las plataformas, los datos, la digitalización, digamos, la masiva industrialización y un concepto fuerte que es la sostenibilidad pasan a ser los elementos centrales en este consumo, ¿cierto?, del B2C. ¿Ya? O sea, entender estas lógicas de cambio nos llevan finalmente, ¿cierto?, a poder plantearnos estos desafíos que claramente en el magíster tenemos de formación. Y es ahí donde uno va construyendo justamente a través de los diferentes profesores que en un porcentaje muy alto están actualmente en el trabajo, desarrollando sus competencias, y nosotros mismos también vamos mirando que estas competencias son necesarias para estos empleadores. Estas competencias laborales que se van desarrollando para poder enfrentar este entorno están muy estudiadas por diferentes organismos. El Banco Interamericano de Desarrollo señala que para enfrentar estos cambios, las habilidades digitales como la alfabetización digital, el manejo de datos, el uso de herramientas tecnológicas y la adaptación en entornos digitales pasan a ser fundamentales hoy día. O sea, si yo quiero mantenerme en una industria y sobrevivir como, en este caso profesional, debo acercarme a estas competencias. No solamente las digitales, también las habilidades emocionales, como la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, el liderazgo, la negociación, pasan a ser fundamentales hoy día también. Hacen la diferencia justamente. Hoy día las personas tienen mucho acceso a capacitación en diferentes puntos, digamos, de alfabetización digital y manejos de datos y programación. Incluso la IA hoy día nos ayuda a programar todo lo que nosotros queramos programar. Y es así, y es cierto, y nos ayuda a hacer los análisis y un montón de otras instancias, pero las habilidades todavía socioemocionales son las que justamente, ¿cierto?, hacen una diferencia en esta, digamos, commodity que se va a transformar justamente después estas competencias. Ojo, estoy diciendo que no todos van a llegar a dominar eso, pero va a haber una masa profesional que sí va a llegar a través, digamos, del acceso que existe. ¿Qué lo va a diferenciar? Justamente estas habilidades socioemocionales que son fundamentales, saber colaborar en equipo, saber tener empatía, saber tener liderazgo, lograr las negociaciones va a permitir esto. Y eso en el Magíster también nosotros nos hacemos cargo y generamos talleres, generamos instancias para poder ir generando también estas competencias. Claramente también otra digamos, que son competencias que siempre los empleadores, y yo también desde mi experiencia profesional que tuve en empresa, fue muy, digamos, necesaria para las organizaciones, es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la atención y el razonamiento, de alguna manera propositivo. Esto es fundamental. Claramente las organizaciones lo que buscan finalmente son personas que tengan un pensamiento crítico, que se pongan en situaciones determinadas para hacer mejoras, para de alguna manera hacer esas mejoras basadas en qué?
probablemente hoy día más basada en datos, probablemente hoy día más basada también, ¿cierto?, en los análisis que hemos visto del entorno. La adaptabilidad y el aprendizaje continuo es fundamental. Antes se pensaba en una carrera, hoy día existen alternativas de variopinto, digamos, posibilidades para poder seguir perfeccionándose, desde carreras, desde diplomas, desde cursos pequeños, pero claramente ya esa idea de que yo estudio una carrera y me quedo solo con eso y no piso un aula más, eso ya no es así. Claramente el aprendizaje continuo y adaptarse justamente por estos cambios tan vertiginosos que tiene la IA, por ejemplo, los lenguajes de programación o las formas como trabaja la IA generativa, claramente, ¿cierto?, nos exige esa adaptabilidad. Y claramente también las habilidades técnicas y ciertas y nuevas ocupaciones que van saliendo dado este mercado. Entonces, claramente, ¿cierto?, el trabajo va a combinar capacidades cognitivas, socioemocionales y técnicas para responder al mercado laboral, que cada vez va a ser más digital, más flexible y preocupado claramente, ¿cierto?, de la subsistencia y en ese mismo sentido, ¿cierto?, de aspectos de sostenibilidad. También McKinsey, que es una compañía muy importante que está estudiando constantemente a todas las empresas del mundo, señala y viene, digamos, nuevamente a reforzar la idea de que el pensamiento crítico y estructurado va a ser muy importante en la organización, las habilidades digitales claramente también, como lo mencionábamos, la comunicación y la colaboración, el autoliderazgo, que eso es fundamental, es decir, esa propia autoconciencia. Hoy día mismo ustedes están acá por alguna razón, ¿cierto? Están diciendo, ¿sabes qué? Tengo la intuición de que tengo que estar acá en esta instancia de aprendizaje, y eso es una autoconciencia de decir, yo estoy adquiriendo herramientas para probablemente los diferentes objetivos que ustedes tengan. Y eso requiere una disciplina, una orientación al logro y claramente una iniciativa de poder decir, aquí estoy. Y eso mismo, ¿cierto?, nos va a llevar a una adaptabilidad y resiliencia. ¿Ya? Afrontar esa incertidumbre nos va a ayudar justamente, ¿cierto?, a aprender continuamente y ajustar ese cambio. ¿Sí? Bien, denme un segundito. Ya, que estaba sonando justo un teléfono. Así como también están volvemos de nuevo a otra, digamos, instancia que es el Boston Consulting Group, ¿cierto? Que también nos señala en la misma línea estas habilidades. Son estudios masivos, grandes, que están mirando justamente este entorno y están diciendo cuáles son las competencias necesarias. Vamos nuevamente, la IA no se queda abajo, el uso adecuado de las herramientas de IA, ya bajamos un poquito a ser más específicos. Nosotros tenemos talleres también de uso de IA generativa, de agentes, claramente tenemos elementos de People Analytics, de Marketing Metrics. Hoy día prácticamente todas las asignaturas atraviesan finalmente, ¿cierto?, los datos y la tecnología. Pero también hay otras, digamos, instancias donde son talleres que de alguna manera empiezan a desarrollar otras habilidades. Muy importante la interpretación de resultados y la toma de decisiones, las habilidades claramente, ¿cierto?, que van desarrollándose como personas. Es ahí que podemos agruparlas nuevamente y decir, ¿sabes qué? Hay competencias cognitivas y analíticas específicas, hay competencias socioemocionales interpersonales, hay competencias técnicas y de sostenibilidad, de autoliderazgo y adaptabilidad, y competencias digitales, ¿cierto? Y de inteligencia artificial específicamente hoy día, ¿ya? El trabajo presente y el futuro exige combinar capacidades, y eso es un primer mensaje que me gustaría que también se llevaran. O sea, yo estoy de alguna manera hoy día enfrentado a una instancia académica donde lo que yo voy a encontrar en este magíster o las diferentes instancias que ustedes estén decidiendo entrar, debe ser una combinación de capacidades que vayan orientados, ¿cierto?, a esas competencias humanas que hablábamos, pero a esas competencias digitales también y técnicas, por supuesto. Y en este magíster ustedes van a encontrar justamente un equilibrio bastante, diría yo, importante en esta instancia. Volviendo un poco a la misma idea, lo nuevo es importante, pero mirar hacia atrás también nos va generando ciertas ideas de qué cosas en el fondo eran importantes y cómo eso se ha ido quedando incrustado en la gestión. Y ahí la evolución del management claramente es importante de mirarla, ¿cierto? Podríamos tener una cadena, ¿cierto?, cronológica que siempre no es tan absoluta, pero sí de alguna manera nos ayuda un poco a
tener una idea más conceptual. Pasamos primero por una primera instancia de la eficiencia y con los conceptos del tiempo. Y esto no se ha quedado atrás, no es que se haya desaparecido. Nosotros claramente estamos muy orientados desde el 1900 a una concepción que fue la productividad finalmente. En estas primeras mediciones de claramente, ¿cierto? Taylor, que uno las conocía, se empiezan a generar elementos de introductorios de eficiencia con los estudios, ¿cierto? De luz y movimientos, de tiempo, pero también ya luego va pasando a una estructura de principios administrativos, se empieza a ordenar, se empieza a dar cuenta uno que necesita una cierta estructura y ciertos principios para empezar a desarrollar. Pero esto es producto del entorno, de la tecnología, nuevamente, de los elementos que veíamos al principio. Luego empieza a darse cuenta que esto no solamente es técnico, sino son relaciones humanas. Luego empieza a ingresar otras teorías de los sistemas vivos, las teorías de sistemas de contingencia. Luego hay un vuelco hacia la calidad total. Y fíjate, la calidad total hoy día no es que haya desaparecido, sigue estando. Y posteriormente, ya en el 90 al 2000, empieza fuertemente lo que es la planificación, la competencia y el concepto de innovación, que es muy interesante, porque las empresas finalmente buscan innovación para tener un poco más de ventaja competitiva en un tiempo. Y ya de aquí al presente empiezan conceptos que nosotros tomamos fuertemente dentro del magíster. Gestión del conocimiento de la tecnología, la gestión ágil, la gestión de la sostenibilidad y el presente de la analítica y la IA claramente como elementos fundamentales. Entonces, ¿por qué es importante esta concepción de la evolución del management? Porque el management no es que haya pasado por etapas y se haya desechado todo. Nosotros vemos que finalmente en cada uno de los elementos se quedaron presentes a la gestión de hoy. La productividad está presente, las estructuras organizacionales están presentes, las relaciones humanas y la orientación a la persona está muy presente hoy día también. Esta mirada de sistemas sigue presente, la calidad total se queda en un momento, solo que la forma de ir trabajándolo va siendo probablemente adaptado en base, digamos, a los recursos y digamos, también la posibilidad de tecnología que podemos tener. Volvemos a lo mismo, desde ahí ya empiezan claramente los temas centrales que nosotros podemos tener. Entonces, tomando ya como mirada la evolución del management, ya tomando como mirada las competencias, este sistema del entorno, ¿cierto? Y justamente ya dándonos cuenta que no es solamente, digamos, un elemento lineal, sino que tiene diferentes factores este sistema, podemos volver, digamos, a decir, qué problemática finalmente está resolviendo la gestión. Y volvemos a nuestro primer esquema, entorno, organización y ejecución, mercado de cliente y persona. Entonces, claramente el entorno está tratando finalmente, ¿cierto?, esta organización o las problemáticas de la gestión, de aprovechar elementos del entorno, pero también de resistir presiones externas que de alguna manera puedan afectar a la gestión propiamente tal de las organizaciones. Y ahí encontramos volatilidad económica, disrupción tecnológica, competencias internas, nuevos entrantes, mayores exigencias de sostenibilidad y compliance, ¿cierto? Cambios rápidos en la demanda y el mercado. Esos elementos nosotros los logramos tomar y de alguna manera a través de herramientas que vamos a estar conociendo alguna de ellas hoy día, mirarlas, digamos, tratar de mitigar su efecto. Luego dentro de la organización tenemos finalmente ciertas brechas internas para lograr coordinar, medir y ejecutar de mejor manera los objetivos que se plantean dentro de la organización. Y ahí tenemos muchas veces que generar espacios para cubrir ciertas brechas que no tenemos, coordinaciones más débiles, dificultad para implementar estrategias, procesos fragmentados, lentos, hay problemáticas dentro de la organización. Luego, dentro de los mercados y clientes, claramente los clientes están mucho más informados, más exigentes, son menos leales, más sensibles, se produce una electricidad mayor respecto a ciertas variables, hay una dificultad para diferenciar las propuestas de valor, hay mucha información, hay rentabilidades que en el fondo las empresas están buscando de una u otra manera muy también volátiles, hay una baja fidelización muchas veces y la experiencia del cliente, ¿cierto? Muchas veces también pasa a ser inconsistente, hay una omnicanalidad y muchas veces servicios no cumplen justamente lo que los clientes están buscando. Entonces, hay problemas de los mercados y los clientes que la gestión trata de resolver. Y las personas, claramente, hoy día la dificultad para retener el talento, la diferente rotación, el estrés, el burnout, la resistencia al cambio, la baja adaptabilidad, debilidades de liderazgo, clima y colaboración son problemas de la gestión.
Y aquí finalmente, ¿cierto? Hay ciertas ideas que las podemos resumir en algunas preguntas, ¿cierto? La estrategia, personas, marketing, control, que es donde nosotros focalizamos un poco la mención de control, porque después tú ya tienes otras menciones, ¿cierto? Como bien le señalaba en la sesión anterior, pero la mención de control va un poco orientado a responder estas preguntas. ¿Qué está pasando afuera? ¿Ya? Y ahí lo empezamos ya a relacionar con ciertas herramientas, el PEST, el 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? La cadena, el FODA ampliado y otras que vamos a estar viendo. ¿Qué tenemos y qué sabemos hacer? Algunos recursos, capacidades, ¿cierto? Y dónde podemos competir. Y ahí vienen, ¿cierto? Otras herramientas. Las personas, ¿por qué las personas actúan de determinada manera? Y ahí tenemos algunas teorías y herramientas que van a desarrollar el liderazgo, la motivación. ¿Qué capacidades necesitamos? Y ahí vienen las competencias del talento. En marketing, ¿quién es nuestro cliente? La segmentación y los principios de marketing que se trabajan. ¿Quién se necesita valorar? El análisis del cliente, el journey map. ¿Por qué debería elegirnos? Posicionamiento, propuestas de valor. Todos esos elementos nosotros los vamos incorporando finalmente dentro del magíster. Y claramente el control, que es un elemento importante, y ahí trabajamos mucho con Kaplan y Norton, seguramente ustedes lo conocen, el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, el desarrollo de KPI y meta, ¿cierto? Y los mapas de proceso, y empezamos a trabajar fuertemente con todas esas herramientas para poder aumentar esas capacidades técnicas para poder llevar el control. Entonces, en ese sentido, las herramientas de gestión nos van a permitir comprender problemas, tomar decisiones, alinear la estrategia de personas y mercado y desempeño. ¿Ya? En ese sentido, tenemos varias herramientas. Yo les voy a mostrar algunas en este momento que las mezclamos con tecnología siempre hoy día, porque no puede ser así. Una primera herramienta es el PESTEL con un enfoque analítico y que lo que hace finalmente el PESTEL es un poco entender este entorno, lo que está pasando afuera, responder a eso y se analizan elementos de políticas públicas, de regulaciones, y se van tomando datos de información primaria y secundaria para poder justamente llevarla a un análisis que me permita ver los hechos que van a pasar, los hechos que se están trabajando y medir el impacto que tiene en mi organización y en el mercado donde yo estoy trabajando. ¿Ya? Y eso se divide en hechos políticos y impactos políticos, hechos sociales, impactos sociales, en aspectos ecológicos, económicos, tecnológicos y legales. ¿Ya? Se reúne datos de múltiples fuentes, primario y secundario, se identifican tendencias, anomalías y aspectos de riesgo que podrían estar en un momento determinado en base a nuestro negocio y se evalúan escenarios y oportunidades y al final se toman decisiones en base a esta data en el fondo que se reúne desde el entorno. Fuentes de esto públicas, sectoriales, de mercado, internas, ¿cierto? Que pueden en un momento determinado entregar información y sirve para comprender el entorno, anticipar cambios y riesgos, detectar oportunidades estratégicas y apoyar decisiones basadas en evidencia. Estos elementos se toman finalmente, ¿cierto? Y se transforman, ¿cierto? En estadísticas, datos, dashboard, ya específicamente, que nos permiten a nosotros poder ir midiendo y controlando, por eso la mención control, ¿cierto? En el magíster de gestión, porque nos permite ir controlando. Y eso es lo que aprendemos en el magíster, en tomar estos datos, construir estos dashboards y poder finalmente, ¿cierto? A través de las diferentes variables que se van midiendo, medir riesgos, medir cómo podría impactar en un momento determinado. Esto se hace en empresas, digamos, en el área más estratégica y de estudio, ¿cierto?, de las organizaciones que van monitoreando justamente el entorno para ver oportunidades o situaciones que pueden producir ciertos riesgos a la organización. Tenemos también otras herramientas, ¿cierto?, que vienen, ojo, de la evolución, son herramientas antiguas, el PESTEL es del año 60, 70, pero que con la tecnología finalmente toman un nuevo impulso y van entregándonos información y se van quedando. Lo mismo pasa con un FODA ampliado, ¿cierto? Donde el FODA probablemente es una de las herramientas más utilizadas transversalmente en todas las organizaciones porque es muy intuitiva y claramente, aquellos que no conocen el FODA, muy probable que la mayoría lo conozca, analiza elementos internos y externos también. En este caso, las fortalezas, la capacidad y recursos que tiene la organización, y esto en el fondo también se va transformando en datos, ¿ya? Y esto nos lleva finalmente a, posteriormente, a poder construir un cruce estratégico que se llama FODA ampliado, donde las fortalezas
se toman las oportunidades para, ocupando nuestras fortalezas, poder generar una ventaja competitiva o usar una fortaleza que yo tenga para enfrentar una amenaza. Por eso es tan importante saber en qué soy muy bueno, ¿ya? Y así uno va justamente, ¿cierto?, tomando estas matrices finalmente que se realizan de acciones concretas. Es decir, estas herramientas nos permiten identificar cosas, pero además de ser descriptivas, nos permiten proponer cosas a través de esta cruce estratégico, ¿cierto?, empleado del FOA. Nuevamente lo mismo, el FOA se va de alguna manera llevando a esta idea, digamos, de dashboard, a esta idea cuantificada que nos permite en un momento apoyar una decisión o no. No es que el dashboard te va a dar la decisión más adecuada, porque esto tiene muchas variables y es muy difícil incorporarla, pero sí te va a dar un respaldo para la decisión, sí te va a dar una visión de la situación quizás un poco más objetiva en un momento determinado, entendiendo que probablemente sigue siendo lo subjetivo del management los elementos que siguen estando, pero, pero por lo menos te aproxima, ¿cierto?, a muchas situaciones que muchas veces uno no ve a la toma de decisiones. Así como tenemos el FODA, también tenemos otra herramienta que se llama el BRIO, ¿cierto? Que en el fondo es evaluar las capacidades y recursos que tienes tú para generar, ya sea una ventaja temporal, ya sea llegar, digamos, a estar en paridad con otros competidores o una competitividad sostenible en el tiempo, una ventaja sostenible. Y ahí vemos también que son herramientas que identifican recursos, ¿cierto? Recolectas la evidencia, evalúas cada uno de los elementos, el valor, la rareza, la imitación, la organización, y luego tomas decisiones. ¿Qué valioso? Analizo, por ejemplo, lo valioso si el recurso capacidad permite explorar oportunidades de reducir amenazas, en lo inimitable, la dificultad de copiar o sustituir el recurso, en lo raro si pocos competidores poseen ese recurso capacidad, y en la organización si la empresa está organizada para capturar el valor del recurso. Estas matrices finalmente nuevamente se llevan a dashboard. Nosotros trabajamos estos dashboards que yo les estoy mostrando, justamente, ¿cierto?, con datos nuevamente y con situaciones en el caso ya sean simulados, dependiendo si ustedes van a hacer un trabajo más aplicado a su empresa, también aprovechando de aplicarlo dentro de su propia gestión. Es decir, para nosotros es muy importante que la transmisión de las herramientas vayan siendo, ojalá, lo más real posible, ¿cierto? Porque como es un magíster, de alguna manera profesionalizante, te permita trabajar justamente, ¿cierto?, integralmente con los datos dentro del trabajo. Luego tenemos otras herramientas que van al mercado, que es la herramienta, por ejemplo, el Customer Journey Map, ¿cierto? Que va justamente a medir en un viaje del cliente sus necesidades, la búsqueda, cómo ha sido la evaluación de su proceso, la decisión, ¿cierto? El servicio continuo y la fidelización que tiene respecto a un punto. Y ahí tenemos los puntos de contacto, las experiencias, los dolores, las oportunidades, y nosotros lo que hacemos es mirar una experiencia de consumo y mapeamos esto y lo dibujamos y vemos cuáles fueron los puntos más altos, más bajos, y eso se crea a través de encuestas, a través de observaciones, y también se alimentan los dashboards correspondientes analíticos para poder tomar la predictiva posteriormente de cuáles son los puntos más altos, más bajos, qué tengo que hacer, qué acciones voy a poner, digamos, para poder generar esos hallazgos clave. Eh, Claramente, ¿cierto? Esto es una herramienta que es muy utilizada también, y así vamos tomando diferentes elementos eh, dentro, digamos, de lo que es el management. Por favor, hasta acá, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Quedo muy atento. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, Eduardo. Bueno, hola a todos también. Quería hacerle una consulta con respecto a la cantidad de información que nosotros podemos recopilar a través de estos análisis. ¿Qué recomienda en la práctica? ¿Elegir una metodología, usarlas todas? Eh, Combinarla o enfocarse en una más que en otra, considerando que todas nos entregan un montón de información y a veces puede pasar que mucha información puede hacer que uno mismo se maree también. Entonces, al final, cuando buscamos eficiencia, buscamos lo práctico y buscamos el dato clave, por así decirlo. Entonces, me gustaría escuchar su opinión al respecto a esa consulta. Súper interesante, Eduardo. Mira, es muy, muy, muy interesante tu pregunta. Te voy a contar yo desde mi experiencia, de lo que hemos conversado también con colegas, ¿cierto? Que trabajamos en estas temáticas.
diría dos formas de abordar tu pregunta. Lo primero, para mí, la herramienta que tú puedas tener, vaya a conocer 30 herramientas, ojo, en el magíster. Y esas 30 herramientas tienen sus fundamentos detrás porque fueron construidas de esa forma y te va a decir, mira, aplica esto, esto, otro, esto, otro. Mi experiencia es que es muy importante conocer bien las herramientas, pero la herramienta no puede estar en función de tu utilidad. ¿Qué quiero decir esto? Yo no sería tan dogmático en aplicar una herramienta de una manera y no salirme de esa forma, eh, sino más bien probar la herramienta y ver qué me sirve bien de esa herramienta y qué no me sirve para mi gestión. Te lo digo porque, por ejemplo, te hablo de una experiencia muy concreta, nosotros ocupamos un cuadro de mando integral con diferentes KPI, lo mismo que estamos viendo ahora, dashboard, construcciones y todo, y nos dimos que Kaplan y Norton, que son autores que crean, en este caso, súper teóricamente las 4 dimensiones que hay dentro del cuadro de mando integral, nos dimos cuenta de que podíamos transformar 2 de esas dimensiones a cosas que nos servían más a nosotros en la empresa. Y cambiamos completamente la lógica que había detrás de la herramienta, pero para la gestión nos servía mucho más fácil y no servía. Hay que entender 2 cosas, Eduardo, que las herramientas fueron creadas, generalmente son académicos que crean las herramientas, ¿ya? Pero ¿las crean en base a qué? En base a que van a la empresa, miran, observan qué funciona y qué no funciona y conceptualizan, ¿ya? Entonces, mi primera respuesta a eso, Eduardo, es que para mí las herramientas pueden modificarse, ¿ya? Esa es lo primero que quiero hacer, siempre en función de lo que a ti te sirva. No puede ser al revés, no porque yo ocupo un Porter o ocupo un FODA o una cadena de valor o la matriz CREA, la que sea, la voy a y tengo que ser tan técnico para poder hacerlo. Ahora, en base a ciertas consideraciones, o sea, no voy a cambiarla completa porque en el fondo hay un por qué la estoy haciendo. Eso es lo primero. Entonces, en la medida que tú mires que te sirve, en la medida que tú mires que en el fondo está siendo utilizada, yo iría probando algunas herramientas. Yo no ocuparía todas las herramientas, ¿ya? Ocuparía las que sean más adecuadas a la cultura de la empresa, la que sea más adecuada incluso al nivel del cargo que uno esté en un momento determinado teniendo, al acceso a la información que yo puedo tener, que yo puedo recopilar. Y ahí claramente hay algunas herramientas que son más útiles y otras que son menos útiles, ¿ya? También yo no soy de la idea de tener tanta información. Pongo un ejemplo, el FODA ampliado tiene elementos externos y elementos internos que perfectamente te pueden ayudar, pero claro, la cadena de valor va a otro proceso, va a un proceso mucho más micro. Entonces yo ocuparía esas 2 herramientas para ver algo muy interno y algo que en el fondo a lo mejor lo externo sea tan relevante, pero a lo mejor no tan relevante. Por otro lado, si yo estoy en un área de estudio y tengo que reportar al directorio en mi gestión, para mí ahí la información, por ejemplo, del PESTEL es fundamental, porque es mi quehacer, digamos, ¿ya? Entonces, situacional, Eduardo, situacional, cargo, puesto, empresa, cultura, desde mi punto de vista, las herramientas pueden modificarse en lo que a ti te sirva como gestión, porque lo importante es tu gestión, mostrar los resultados finales, y si esa herramienta yo la modifico, perfecto, y yo no ocuparía tantas herramientas, escogería 2 o 3 y me volvería experto en un buen sistema de alimentación de esas 2 o 3 herramientas. ¿Sí? Perfecto. Más dudas, consulta hasta acá. Perfecto. Entonces, hemos conversado, ¿cierto? Yo un poco les he expuesto las ideas del entorno, un poquito de manera muy general, ¿cierto? Porque la idea que tuvimos de esta sesión es mostrarle un poco para dónde, qué cosas vamos a encontrarnos dentro del magíster, ¿cierto? Que ese es como el fin, digamos, principal también de esta sesión. Y ahí, efectivamente, el magíster pasa por elementos de entorno, pasa por elementos internos organizacionales, pero también pasa por la persona. ¿Ya? Y en ese sentido, la persona para nosotros es muy importante. Y esa persona, ¿cierto? Nosotros hemos visto que hay un paradigma hoy día y lo trabajamos a través de talleres, a través de la psicología positiva. Nosotros nos planteamos la psicología positiva porque creemos que es una psicología que de alguna manera conversa muy bien con la psicología organizacional. ¿Ya? En la psicología positiva es una forma, digamos, de paradigma
que viene a generar esa fortaleza en las personas a través del bienestar, la resiliencia y el propio desarrollo humano. Es por eso que esa psicología positiva se va transformando después en otros elementos y que son la base, ¿cierto?, de lo que es el desarrollo de carrera, que también nos interesa y tenemos un taller también que trabajamos de desarrollo de carrera. Esa psicología, como señalamos, estudia las fortalezas de la persona, esa es la base, ya la base en el fondo donde están. Entonces, estudia los recursos psicológico y no solo los problemas que pueden haber, busca comprender, en este caso, el florecimiento del humano, qué cosas yo puedo sacar buenas mías, en las cuales yo puedo ser muy bueno y puedo ocuparlas justamente, ¿cierto?, para lograr mi objetivo. E integra la experiencia subjetiva y los vínculos fortalece y complementa otros tipos de psicología, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, la psicología positiva, a través de sus autores, son la base finalmente, ¿cierto?, de los conceptos basales del desarrollo de carrera. Y ahí el desarrollo de carrera nos permite a nosotros poder identificar nuestros talentos, nuestros intereses, reconocer nuestras fortalezas, el fortalecimiento propiamente tal, ¿cierto?, de nuestros elementos. Y ahí es donde nosotros conectamos con el modo persona, ¿ya? Y empezamos a conectar justamente con esta mirada, finalmente, ¿cierto?, a fortalecer esas creencias personales que de alguna manera nos pueden llevar a un desarrollo de carrera. Muy pragmáticamente, dentro del curso nosotros tenemos un taller que es de desarrollo de carrera, que está basado justamente en algunas herramientas que van orientadas al bienestar, que miden, por ejemplo, la autoeficacia, que mira finalmente, ¿cierto?, el plan de trabajo de aprendizaje continuo, competencias de liderazgo también que hay, y las vamos trabajando. Entonces, yo les muestro, por ejemplo, algunas de estas herramientas que trabajamos dentro del taller, que es el Ikigai laboral, por ejemplo. El Ikigai laboral, en el fondo, es una metodología que viene desde Japón, justamente en esta concepción también de la calidad total, ¿cierto?, del just in time, de otros elementos, tomados como cultura también, culturalmente, ¿cierto? Y se empieza a trabajar eh, a, digamos, responder qué es lo que yo busco, qué es lo que yo soy, y se empieza a tomar, digamos, otros elementos eh, que son justamente, ¿cierto?, más vocacionales, más de la persona, y en el fondo a conectar con las motivaciones y encontrar justamente, ¿cierto?, ese punto donde se conecta una motivación personal, el talento, el aporte y el valor profesional. ¿Ya? Esto nos encontramos también dentro del magíster, ¿ya? O sea, tratamos de ver el entorno como mostrábamos, tratamos de ver los procesos, tratamos de ver el control, pero también hablamos finalmente, ¿cierto?, de la persona. Y esto a través de talleres desarrollamos justamente este tipo de herramientas, que son finalmente, ¿cierto?, para trabajar el sentido, la reflexión, para trabajar el autoconocimiento y el talento, para trabajar justamente, ¿cierto?, la conexión con la empleabilidad y el mercado, y los llevamos a construir su propio, por ejemplo, Ikigai, ¿ya? Y que eso en el fondo es parte, ¿cierto?, de talleres que hacemos con matrices que ayudan a construir tu Ikigai laboral, ¿cierto? ¿Qué es lo que disfruto hacer? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué competencias tienen demanda dentro de mi organización? Y así como tenemos el Ikigai laboral, también tenemos el YouCanvas personal, otras herramientas que también las empezamos a trabajar, todo esto bajo el pilar de desarrollo de carrera. ¿Qué nos interesa a nosotros en esa línea, digamos, del área de personas? Además de cursos que son orientados a clima organizacional, además de otras, digamos, instancias que son orientados a retención del talento, también nos interesa que quienes participen en nuestro magíster tengan su propio trabajo personal para ir en este desarrollo de carrera teniendo sus metas, sus propósitos. Entonces, en un taller se ven este tipo de herramientas, como el Canvas personal, ¿cierto? Como les comentaba, el desarrollo de carrera, el plan de carrera, entendiendo, ¿cierto?, también que la persona, que el desarrollo personal es algo muy importante, y que no es solamente data, y que no es solamente entorno, y que no solamente son procesos, sino que también hay una transformación personal. Ahí está el Canva, ¿cierto? Yo les voy a dejar esta presentación también eh, para efectos, digamos, del coordinador que pueda tener. Bueno, acá está el Canvas y lo que en el fondo se trabaja en esta instancia. Entonces, creo que ya estoy más o menos en el tiempo.
para dejar un tiempo de preguntas, de dudas, de otras, digamos, instancias que quieran consultar. Yo les podría transmitir, digamos, a través de esta presentación que la gestión ha evolucionado desde la eficiencia, ¿cierto?, a la adaptación, al aprendizaje y creación de valor, que son conceptos que nosotros trabajamos muy fuerte en el magíster en las diferentes asignaturas. Los problemas organizacionales requieren una mirada integral, entorno, personas, mercado y desempeño. Por eso el desempeño para nosotros, la mirada de personas es muy importante y ese trabajo, digamos, integral de la persona es fundamental. Claramente, al conocer más herramientas, muy bien ahí decía Eduardo, puedo escoger qué herramienta es la que más me hace sentido y me va a poder ayudar mucho mejor a diagnosticar problemas y tomar decisiones basadas en evidencia. Nosotros todas las herramientas que trabajamos las llevamos finalmente a sistemas, a datos, ¿ya? Y eso finalmente nos ayuda a crear sistemas más automatizados que en el fondo vayan dando respuesta o alertas, ¿cierto?, a ciertas problemáticas que podrían en un momento ocurrir. Entonces, claramente, ¿cierto?, la estrategia, las personas, el marketing y control deben actuar de una manera articulada, ¿ya? Y por eso para mí es tan importante recalcar que la persona, nosotros, en el fondo como personas, como estudiantes, como profesores, somos fundamentales dentro de esta ecuación, no solo el conocimiento, ¿ya?, sino también nuestro propio plan dentro del magíster. Seguramente uno entra a estudiar el magíster porque de alguna manera quiere ya sea llegar a un puesto más alto, quiere cambiarme de industria, quiero a lo mejor llegar a una jefatura, ya, ese plan para nosotros es muy importante, porque nosotros vamos también apoyando a través de estas herramientas finalmente tu propia, digamos, conciencia de qué elementos tú necesitas también para poder llegar a cumplir ese propósito. ¿Ya? Y eso ha sido muy, muy interesante y muy bien, yo te diría, percibido por parte de nuestros alumnos. Claramente, ¿cierto? Gestionar implica comprender qué está pasando con toda esta situación. Claramente ejecutar, ¿ya? Y ahí están las competencias. Medir y ajustar continuamente, ¿cierto? Son los elementos centrales que nosotros podemos mirar. Así que bueno, esa ha sido un poco la presentación que les preparé. Espero que algunas cosas les haya hecho sentido. Yo quedo abierto a dudas, consultas, un poco del área de gestión, qué es lo que se ve quizás, y espero, bueno, verlos ahí en alguna asignatura que me toque dictarles a ustedes también, y seguramente todos los colegas que participan en el programa son mm, claramente, ¿cierto?, muy orientados a lo que hemos ido conversando en toda esta sesión. Profesor, Sí, por favor, Estefano. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, particularmente yo, o me gustaría hacer la consulta en específico con respecto a, bueno, yo soy exalumno de la PUCB, de la Escuela de Ingeniería Comercial, y siempre sentí que, bueno, hoy día más que nunca, porque yo en la empresa que trabajo atendemos B2B, solo B2B, no atendemos B2C. consumidor masivo. Uh-huh. Y hay un sesgo, digamos, cómo se plantea la carrera, en donde la gran mayoría de las herramientas están enfocadas en el B2C. Entonces, hoy día, ¿cómo se hace una bajada bueno, en general las herramientas todas se adaptan, digamos, a los dos mundos, algunas más que otras quizás, pero dentro del curso por lo mismo, o sea, yo hoy día me desarrollo dentro de un mercado B2B, y tiene bastante exigencia más técnica incluso con respecto al consumo masivo. Entonces, ¿cómo se hace esa bajada desde el punto de vista de los cursos impartidos en el programa? Sí, muy interesante, Estefano. Mira, por lo menos yo te hablo ahí, está la profesora Dina también ahí, que a lo mejor te puede dar una orientación a ella desde la mención. En el área de gestión, por lo general, por ejemplo, el área de personas, eh, son problemas organizacionales, ya que se pueden dar en el B2B y en el B2C. Ya que en el fondo van a ir por problemas a lo mejor de clima y se muestran algunas estrategias de desarrollo de clima, la medición, cómo medirlo, ¿cierto?
Luego después en el área, por ejemplo, de control, pasa lo mismo. Como tú bien decías, Estefano, se adaptan las herramientas de control, te van a servir las herramientas de control para uno a otro. ¿Dónde yo creo que se hace la diferencia, Estefano? En el marketing. Ahí claramente el marketing que tú vas a desarrollar, son dos mundos distintos el marketing, ¿cierto? Que puede existir. Te hablo desde el área de gestión, probablemente la financiera, la contable, ahí digamos es otro mundo, pero te hablo desde el área de gestión. El marketing pasa a ser un elemento fundamental, digamos, o sea, un área, digamos, de desarrollo muy distinto entre el B2C y el B2B. ¿Ya? Mi experiencia con los profesores que están dentro del programa, que yo los conozco, miran los dos tipos de problemática, ¿ya? Se ponen en los dos tipos de problemática, siempre el B2C y el B2B, porque entienden, y te lo hablo desde el marketing, se entiende que son dos formas de relacionamiento distintos. Las propuestas de valor son distintas, las estrategias de valor son distintas, las promociones son distintas. Entonces, por lo menos tú en el Magíster vas a encontrar esas dos miradas. ¿Ya? Te lo hablo desde el marketing, porque desde las otras áreas vas a encontrar problemáticas que van a ser de la gestión, insisto, probablemente ahí finanzas, contabilidad puede ser distinta. La situación, digamos, no es mi área, entonces no la desconozco ahí, la profesora quizás a lo mejor nos puede ahí quizás dar algún tipo de orientación, pero desde el marketing vas a encontrar esas dos dentro de los cursos. Ok, muchas gracias. Gracias, Estefano. Sí, no sé si más preguntas, dudas. O plantear alguna inquietud. ¿Qué motivación, qué los trae? Veo incluso algunos exalumnos acá del pregrado y del magíster, lo Mira. que es muy, eh, o sea, habla muy bien del programa porque quieran de nuevo estar con nosotros escuchando a nuestros profesores. Me parece súper bien. Y también en esta lógica que siempre se les ha conversado de que las cosas van cambiando y hay que ir actualizándose, ¿no? Esto no termina nunca. De hecho, los que quieran asistir al módulo que vamos a hacer sobre reportes financieros, hoy día están los reportes integrados y hoy día no solamente estamos hablando de estado financiero, sino que también de entregar información, de sostenibilidad y de cómo la empresa causa impacto en el entorno. Entonces, la verdad es que tenemos muchos temas que abordar siempre en todas las áreas y van mutando, van apareciendo cosas nuevas, hay novedades siempre. Hoy yo me abrigué porque estaba muy frío. No sé si alguien más quisiera comentar algo desde lo que hacen, desde lo que esperan, lo que necesitan, que también nos sirve, ¿no? Nos orienta a conocer sus expectativas. Interesante, por ejemplo, lo de Estefano del B2B, B2C, creo que es algo interesante, lo podemos tomar ahí Claro. para reforzarlo también dentro de los perfiles, ¿cierto? De ideas. No obstante eso, sabemos que se toman los dos, pero igual es bueno Sí. reforzarlo. Eduardo, me encantó ver. Eduardo es exalumno de la escuela, así Mira, que qué interesante. lo que No, es pasa es muy, que muy no interesante quiero lo de nombrar Eduardo. a todos porque puede que alguno se me olvide y luego me van a decir, profe, no me mencionó a mí. Luis dice también, un gran amigo, está conectado. ¿A quién más veo? De mis conocidos. Estaba recorriendo ahí la lista. Los nombres, muy Rubén bien. Orellana, hubo un exalumno con ese nombre, no sé si es él, puede ser. ¿Qué les pareció el evento? Cuéntenos, pues, chiquillos. ¿Se pusieron tímidos? Eduardo, ¿cómo estás tú ya que tienes la camarita prendida? Súper bien, profesora, un gusto verla. Bueno, igualmente. O sea, bueno, en lo personal, temas de gestión para mí igual es importante conocer, saber, sobre todo con temas de la inteligencia artificial, creo que es un tema súper importante, dado que
los modelos se pueden construir quizá ahora en minutos, antes estos mismos modelos se podían construir en horas o días, semanas de estudio. Estamos en una época donde la información la tenemos ya súper disponible, entonces creo que lo complejo de construir estos modelos es también tener la fuente indicada, la fuente de información correcta, no tener confusiones. Se ha visto en las noticias que hay firmas que tienen informes con inteligencia artificial y asesoran sobre eso y tienen fuentes incorrectas. Entonces yo creo que parte de todo lo que es gestión y tener el manejo de la información es como súper importante. Yo, bueno, tengo mucha expectativa de este programa, de este magíster. Creo que todo el conocimiento que absorba de esto me va a beneficiar un montón en lo profesional y, bueno, y también en la vida diaria, en los emprendimientos que también tengo. Entonces, súper positivo todo, la verdad. Bueno, muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna inquietud? ¿No? Ok. ¿Los liberamos entonces, Nicolás? Súper bien, ¿no? Al Agradecerlo. empezar su fin de semana. Sí, justamente, nos pasamos un poquito ahí, pero estamos terminando, yo diría, dentro de los rangos. Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. La idea era dejar un tiempo para que pudiéramos conversar un poquito, si es que alguien se animaba, ¿no? Yo sé que parten un poco tímidos, pero después ya se van soltando y a lo largo de las clases la cosa se va haciendo más fluida. Yo quiero agradecerles en nombre de la Escuela de Comercio, estoy también representando al director de escuela y director del magíster, don Roberto Yanni, que los recibió el viernes pasado, y en nombre de todos los profesores, ¿no, Nicolás? Hoy día los estamos representando. Darles las gracias por estar acá, por estar interesados en nuestro programa y esperamos verlos muy pronto, ojalá personalmente, en las sesiones que se realizan en ese formato. Y si no, bueno, online, ya nos hemos ido acostumbrando a trabajar en esta modalidad y a transmitir, ¿no? Igual calor humano, que a veces al principio nos parecía tan difícil. Creo que cada vez lo vamos haciendo un poquito mejor, ¿no? El entusiasmo, todas esas cosas, yo creo que igual se pueden percibir. Así que muchas gracias, espero que haya sido bueno, a mí me pareció muy interesante lo que nos presentó hoy día Nicolás, me gustó mucho eso entre la aplicación a la empresa y luego la aplicación a uno mismo, ¿no? Su proyecto personal. Creo que un magíster tiene mucho de eso, de tanto los conocimientos que uno adquiere como el crecimiento personal, porque es una instancia distinta al pregrado, uno viene con otras herramientas, viene con una preparación ya previa que es importante y te hace desarrollarte mucho más. Así es que por algo, ¿no es cierto?, es un grado académico adicional el que van a obtener. Así que muchas gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana y nos veríamos en 15 días más, ¿no? El próximo viernes es descanso y quienes quieran unirse nuevamente nos veríamos en el fin de semana posterior. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.